No hemos tomado la lectura bíblica porque hoy día vamos a tratar de meditar en 53 versículos y vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Porque la semana pasada habíamos visto a Esteban, la vida de Esteban, ¿no? La semana pasada habíamos visto a Esteban, era la historia de un hombre sencillo, común y corriente, un cristiano como usted y como yo, pero un cristiano que tenía una marca diferente en su vida. ¿Cuál era esa marca? Que había aprendido a poner en prioridad lo que para Dios era prioridad. Y que lo que se encargaba a ese hombre siempre lo hacía con fidelidad. No hay nada mejor los que tienen algún negocio, los que tienen alguna empresa, saben y buscan empleados fieles, ¿sí o no? Empleados que tú les puedas encargar una labor y sabes que le van a cumplir. El empleador, cuando tiene un empleado que no sabe si va a cumplir o no, ¿cómo sufre? ¿Cómo sufre? Pero cuando es un hombre, un fiel como Esteban, se va y dice, qué lindo, le toca a él está, todo se va a resolver. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Por eso que Esteban era un hombre así. Un hombre que entendió que era prioridad, un hombre que trabajó con fidelidad el encargo que Dios le dio. Esteban también habíamos visto la semana pasada que era un hombre, un cristiano dispuesto, pero también un cristiano disponible. ¿Ok? Dispuesto es aquel que quiere hacer algo, que anhela hacer algo. Pero disponible es alguien que no solamente quiere, sino que lo va a hacer. Que lo va a hacer aunque las cosas sean fáciles, aunque las cosas se vuelvan difíciles, aunque el camino esté libre o haya muchas piedras en el camino, ese cristiano fiel, ese cristiano disponible se ha decidido a realizar. Amén. Y gracias a Dios que en nuestra iglesia hay esos tipos de hombres y mujeres, fieles y disponibles. Cuánto me alegra. Hace algunas semanas o un mes, creo, una hermana me viene y dice, pastor, me va a tocar dar la meditación en mi célula, alegre. Yo digo, qué lindo, Dios. Ese es alguien disponible. Dice, no importa, no sé, pero voy a aprender si me están dando esa responsabilidad. Y qué lindo tener esa actitud, amén. Esteban no era aquel que decía, no, yo no puedo. Y puso unas 100 excusas para no hacer. Esteban era el hombre que decía, yo voy a hacer lo que Dios me encarga. Y hoy vamos a ver a Esteban, a pesar de vivir una vida hermosa, llena del Espíritu Santo, lleno de la gracia y el poder de Dios, se levantan contra Esteban y dan testimonio falso y le acusan de versículo 11 al 13 del capítulo 6, si lo leemos, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se lo levantaron al pueblo, los ancianos y los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban, que estaba lleno de poder, le arremetieron y le arrebataron. Usaron mucha violencia, usaron mucha tosquedad para sacarle a Esteban, que estaba predicando y haciendo señales y prodigios, para llevarle al concilio. Y le acusan de 3 cosas. Le acusan, dice, le han oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabras blasfemas es, ha hecho algo santo, lo ha hecho profano, ha hablado mal de Dios. Está hablando mal de Dios, está hablando mal de Moisés y está hablando mal del templo. Esas son las acusaciones que le presentan a Esteban. Y cuando Esteban llega al concilio, el sumo sacerdote le pregunta, Esteban, ¿esto es así? Y por eso hoy día vamos a ver la defensa de Esteban. ¿Por qué es necesario defender nuestra fe frente a los demás? Abramos nuestra Biblia en 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 dice así:
sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y subraye esto, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo en mansedumbre y reverencia. Pedro está diciendo, es necesario presentar defensa ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en ti. Tenemos que aprender a defender la fe que tenemos. La gente le está viendo a usted, la gente está siguiendo su vida y de aseguro ya le habrá preguntado, ¿y por qué ya no tomas? ¿Y por qué tú no tienes un amante? Si tú eres guapo, eres billetón. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué en vez de ir a la playa, que vamos a ir a predicar el evangelio esta Semana Santa? ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? Y ahí hay que presentar defensa. Usted no puede terminar diciendo, es que el pastor no se ha dicho. No. Usted tiene que aprender a presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, ¿sabe por qué esta semana no voy a ir a la playa? Porque tengo almas que ganar. ¿Pero qué es eso? Es que mi padre ha dicho que Él se agrada en que llevemos fruto y llevemos mucho. Y yo tengo ya 6 años en la iglesia, 6 años que no he hecho nada en Semana Santa, pura playa, y no tengo nada. Pero esta semana voy a comenzar a servir a mi padre. Y se le explica. ¿Y por qué? Porque aunque tú no sepas, en el cielo van a premiar. En el cielo no me van a preguntar qué casa grande he construido, qué profesión he hecho. En el cielo van a decir cuánto fruto has traído, almas ganadas al cielo. ¿Y sabe por qué se preocupa eso Dios? Porque en el cielo no va a estar tu casa. El único que va a estar en el cielo va a ser la gente que tú has ganado. O sea, tu primo, tu tía, todos que por tu vida han venido. Y te van a abrazar. Y te van a hacer una pachurrada. Cecilia, gracias, gracias, Cecilia, gracias. Por ti estoy aquí en el cielo. Y yo que te hablaba mal, y yo que ay, gracias, he conocido por ti a Dios. De eso es lo que está pidiéndonos Dios. Defendamos esa fe. Y Esteban va a defender su fe y estas acusaciones, no con su testimonio personal, que tenía muy buen testimonio personal. Era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder, hacía señales y milagros. Esteban podría haberse defendido muy bien diciendo, mírenme cómo soy yo. Pero Esteban no hizo así. Esteban se defiende recurriendo a la palabra de Dios y presentando la vida de 4 hombres del Antiguo Testamento. Y a través de esos 4 hombres del Antiguo Testamento, él va a dar respuesta a esa acusación que tiene sus acusadores contra él. A este Esteban le están acusando, como les decía, hablar mal de Dios, del templo y de la ley. Pero en esta defensa, hoy día vamos a aprender cómo Esteban se defendió ante tales acusaciones. Vayamos en primer lugar al primer hombre que presenta Esteban. Hechos capítulo 7, del versículo 2 al versículo 8. Dice así. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así,
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán. En este lugar Él, o sea Dios, dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Abraham es el primer hombre que presenta Esteban. Esteban con Abraham, a los que le están acusando, le está llevando más allá de la ley, más allá de Moisés. Les lleva hasta Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es un hombre idólatra en medio de un pueblo idólatra. Él está habitando en medio de un pueblo de mucha idolatría. Y su corazón mismo está pegado a eso. Pero ahí la Biblia dice que Dios se lo apareció a Abraham. Y este hombre y este Esteban nos está mostrando que es Dios quien busca al hombre. Los fariseos que acusaban a Esteban pensaban que eran buenos, que ellos buscaban a Dios, pero Esteban está diciendo, el hombre no busca a Dios, es Dios quien le busca. Y por eso a nuestro padre Abraham se le apareció, estando en un lugar de idolatría, Mesopotamia. Y una vez que se revela a él, Dios le da una orden y le dice, sal de tu tierra y de parentela. El Dios del cielo, de alguna forma, se hizo notorio en el corazón de Abraham y le dijo, sal. Igual que a usted y a mí, que de alguna manera Dios con su espíritu se reveló quién es Cristo. Y tuvimos que tomar una decisión, ¿sí? Deja. A Abraham le dijo, sal de tu tierra. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuál es la respuesta que tiene que tener el hombre ante un pedido de Dios para darle el mejor regalo que Abraham pudo tener? La respuesta es una fe obediente. Por eso dice el versículo siguiente, entonces salió Abraham de la tierra de los caldeos. ¿Qué hizo Abraham? Respondió con una fe obediente. Salió del lugar donde estaba. Y esto es una idea de que Dios demanda al hombre. Si Dios te salva, nunca te va a decir quédate ahí. Dios te va a decir, sal de ese lugar donde tú estás y sígueme. ¿Y cómo yo debo responder a ese regalo que Dios te me está dando? Con una fe obediente. O sea que la fe obediente abre el regalo que Dios me quiere dar. De nada vale que Dios te dé un regalo si tú nunca lo abres. La caja puede ser bonita, tu anhelo puede ser bonito de mirarle, pero si tú no abres ese regalo, no puedes disfrutar lo que Dios tiene para ti. ¿Y cómo lo disfruto? Solamente como Abraham, con una fe obediente. Y ahí Esteban está diciendo, igual que Abraham, Dios envió el regalo que es Jesús. Y solamente un hombre de fe obediente puede obtener ese regalo que Cristo puede dar. Y Abraham obedeció y salió de la tierra de los caldeos. Y cuando Dios ve a alguien que obedece y va atrás de él, ¿qué hace Abraham? Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le dio una promesa. Le prometió que le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijos. El Dios del cielo le hace una promesa a un hombre en obediencia. Cuando un hombre decide seguir la voz de Dios, Dios se presta en decirle, pues yo te prometo que voy a hacer de ti una nación grande. Y tu descendencia bendecirá a todas las familias de la tierra, le dice Abraham.
Y es impactante que esa promesa Dios lo hace sin que haya ni siquiera un hijo. Y Abraham está viejito. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede prometer algo? Dios no te va a prometer algo porque tú lo entiendes, tú comprendes. Ah, ya lo entiendo, ya lo razoné. Ah, Dios puede hacerlo. No, Dios promete cosas que aunque no lo entendamos, aunque racionalmente sea incomprensible o científicamente improbable, Dios promete porque Dios es el Dios de lo imposible. Porque Dios es el único que puede hacer las cosas de la nada. Puede hacer cosas. La Biblia cuando habla que Dios creó en el principio el cielo y la tierra, esa palabra crear es diferente a la palabra que yo puedo decir, Raúl creó una silla. Porque la palabra crear del primer capítulo de Génesis significa que Dios tiene la posibilidad de crear de la nada todo. Es el único que puede hacer eso. Mira, usted puede crear una silla, pero no puede crear el árbol que te va a dar la silla. No puede crear el serrucho, tiene que buscar a alguien más que lo ha creado. No puede crear el martillo. ¿Se da cuenta? Pero Dios sí puede decir, hágase una silla, y aunque no hay nada. Por eso es que Dios da una promesa, y cuando Él promete, Él cumple. Mire lo que dice el libro de Jeremías 32, 27, dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Subraye esta parte, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Te das cuenta que tu mente ya te ha dicho, no creo, ya se acabó todo, es imposible? Y Dios te está diciendo, ¿habrá algo difícil para mí? El problema es que tú sigues pensando con tu razonamiento lógico. No, porque yo he visto un caso, yo he visto el otro caso, no creo. Y le has impedido la posibilidad de que Dios te muestre que eres el Dios de lo imposible. Amén. Por eso que Mateo 19, 26, Jesús también dice así, miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Amén. ¿Cuántos matrimonios hay que humanamente hablando? Ella no se recupera eso. Es imposible. Ya es, como dice, ya es plancha quemada. Pero mira cómo termina Jesús. Pero para Dios, dile al que está a tu lado, para Dios, no hay nada imposible. Amén. Abraham entendió eso. Por eso que no solamente le siguió a Dios y creyó, sino que Dios al ver ese corazón también termina haciendo un pacto con Abraham. Y la señal de ese pacto es la circuncisión. Y el versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. La señal que Dios puso en el cuerpo de los judíos era pacto que Dios había hecho con su padre Abraham. Entonces Esteban está diciendo en la vida de Abraham que Dios nos muestra que nuestra salvación es el llamado de Dios. No es producto de nuestra búsqueda de Dios. No es producto de que yo quiero seguir a Dios. Es producto de que Dios nos ha venido llamando, buscando. Y Él siempre lo ha hecho así. Ya desde el huerto del Edén, Él comenzó a buscar al hombre. Porque cuando Adán pecó, Él apareció en el huerto. Y Adán se escondía y él huía. Y Dios dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino para que Adán reflexione en su corazón y pueda decir, ¿dónde estoy en relación con Dios? ¿Qué pasó con mi comunión con Dios? ¿Por qué ahora tengo miedo? ¿Por qué ahora vivo avergonzado? ¿Qué se rompió en mí?
Por eso es que preguntaba a Dios, ¿dónde estás tú? Y quién sabe si esta mañana a ti también Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? Porque físicamente puedes estar aquí, pero tu relación con Dios está quebrada, vacía y muerta. Y Esteban nos muestra que es Dios quien te está buscando. Así que si esta mañana estás aquí, no eres porque eres bueno. Es porque Dios ha estado atrayéndote hacia Él. Abraham también nos muestra que no importa el lugar donde tú procedas, donde tú vives, aún en ese lugar Dios te está buscando. Amén. Y Él quiere darte un regalo. Y ese regalo solamente se abre con una fe obediente. El segundo hombre que nos muestra es José. Versículo 9. Dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo de Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Esteban ahora agarra la vida de José. Y Esteban relata la vida de José, y en el primer versículo 9 que hemos leído, dice, pero Dios estaba con José. ¿Cómo puede ser posible que Dios esté con José? Si la Biblia, cuando habla de la familia de José, es una familia desastrosa, una familia sinceramente arruinada, como diríamos ahora, una familia muy, muy disfuncional. 2 esposas, 2 concubinas, 12 hermanos. ¿Qué pasaría en esa familia? Violencia, celos, pleitos, riñas. Cada uno mostraría su egoísmo. ¿Y cuántos de nosotros al ver ese tipo de familia, qué diríamos? No, esos no creo que sean de Cristo. Vamos a predicar en otro lado. Uy, está feo eso de ahí. ¿Qué diríamos? No creo que Dios quiera meterse con ellos. Pero la vida de José nos muestra que Dios puede utilizar una familia disfuncional. Que de esa familia en ruinas, desastrosa, Dios puede tomar a alguien para usarle y salvar a esa propia familia. Y eso es José. Por eso que si tu familia está en ruinas ahora, o ha estado en ruinas del pasado, o se arruina en el futuro, no sientas que Dios te ha abandonado. No sientas que estás solo. No sientas que una nube oscura te está golpeando. La vida de José y la familia de José nos muestra que Dios puede trabajar a través de familias difíciles y desordenadas. Y de esa familia, Dios usa uno para salvar esa propia familia. Y eso es lo que pasa con José. José nace en la ancianidad de su padre. Su padre le ama mucho, le hace un traje. Sus hermanos le envidian. Y por eso el versículo 9 dice, movidos por envidia.
Le tenían tanta envidia porque su padre le amaba, le valoraba a José, le cuidaba. En cambio a los otros les votaba nomás porque José era el primer hijo de la esposa que él amaba. Los otros hijos eran de concubinas y de una esposa que él nunca amó, pero le dieron por engaño. Así que José fue el hijo más amado porque fue el primero. Y la envidia que surgió, de tal manera que esa envidia le llevó a vender a José. Y eso habla algo, que cada vez que Dios levanta a alguien para usar, que cada vez que Dios va a usar una persona, siempre va a ser rechazada. Pregúntate tú nomás, ¿cómo te toma ahora tu abuelita? ¿Cómo te toma ahora tu mamá? ¿Tus familiares? ¿Qué te están diciendo? Ya le chispoteó. Si antes con nosotros tomaba pisco, ahora dice que ya no. Ahora dice que va a la iglesia. Ya vamos a ver, ya le va a durar poco. Y son avergonzados, y son rechazados. Pero la vida de José nos muestra que lo que el mundo y la gente rechaza es lo que Dios usa para salvar a la propia familia. Amén. Me acuerdo la historia de una mujer de nuestra iglesia, la única convertida de toda su familia. Y estaban en la iglesia y a su papá le da un paro, era un paro cerebral porque, sí, parálisis cerebral le dio. Y su papá queda con su parálisis y pocos días después fallece. Pero eso le da cuando la hermana estaba en la iglesia. Era un domingo, así como hoy día. Y en ese tiempo no había los teléfonos que ahora rapidito te timbran mensajito. En esos tiempos eran esos teléfonos como un Adobe, grandes y no mandaba muy mensaje. Y la hermana saliendo del templo en la tarde va a visitar y su mamá le bota en la casa. Fuera de aquí, tú no eres mi hija. Hubieses estado en el momento que tu papá te necesitaba. Cantando, ahí está pues tu iglesia, vaya, fuera de aquí, le botó. Y esta hermana le dijo a sus hijitos, no vamos a ir a la abuelita por este tiempo. No se fueron al abuelito. Falleció el papá, se fue al velorio, no, fuera, no es la hija. Pero la hermana permaneció fiel. Pasaron 3 a 4 años. Su mamá de alguna manera se encontró con Cristo. Y vino a llorar con su hija. Hija, no sabía, no te entendía. Y toda su familia se ha convertido. Y la viejita ya ha muerto, pero está en el cielo. La persona rechazada, Dios iba a usar para que salve a esa viejita que le rechazó, que le votaba. ¿Se da cuenta? Así que si usted está atravesando lo que José atravesó, no se sienta mal, no se sienta abandonado. Sepa que si Dios le ha elegido, Dios lo va a usar. Y un día, esa gente que le ha rechazado, esa gente, un día va a estar como los hermanos de José diciéndole, gracias José, porque por tu vida nos salvamos de esta hambruna. Así que José también es una imagen de Jesús. Jesús fue rechazado, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino para bendecir a Israel, para presentarse como el Mesías, pero los que le deberían recibir, lo echaron fuera. Aún así, Jesús murió por ellos también. José es esa imagen de Jesús. A José le vendieron por 20 monedas de plata. A Jesús le vendieron por 30 monedas de plata. Con esto Esteban le está diciendo a los que le acusan que el pueblo de Israel tiene la mala costumbre de rechazar a la persona que Dios levanta para poder ser su salvación. Desde la antigüedad les está diciendo, siempre han rechazado al que Dios ha levantado porque les decía lo que tiene que hacerse. Y ustedes han perseguido a los profetas, y ustedes han matado a los profetas, y ahora han terminado matando al Hijo de Dios.
El tercer hombre es Moisés. Dice así la palabra de Dios, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponían en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme tú también como mataste al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él voz del Señor: Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel, dijo a los hijos de Israel: profeta levantará el Señor de vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es el Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Este Moisés. Esteban ahora habla de Moisés. Habían dicho que Esteban había hablado mal de Moisés. Y cuando se defiende Moisés dice: no, Moisés fue agradable a los ojos de Dios. Por eso que le salvó de una muerte en su primera niñez. Cuando había un edicto donde el faraón había declarado que todos los niños menos de 2 meses mueran. Él fue cuidado por su madre. Y fue al final protegido por la hija del faraón. Pero no solamente fue agradable a los ojos de Dios, sino que Dios le puso en un lugar y en una condición donde Moisés llegó a ser un hombre poderoso en palabra y obra. Y Esteban está diciendo: Moisés es otro hombre elegido por Dios, escogido por Dios, pero al igual que José, ¿qué hace el pueblo de Israel? Siempre rechaza lo que Dios le da. Hermano, esto es impactante. Porque muchas veces nuestro corazón es así. Que lo que Dios te da, termina rechazándolo. Que lo que Dios te dice, sigue este camino. Dice: no me gusta este camino, es mejor este. Que lo que Dios te dice es para el norte. No, para el norte no sé ni dónde va, pero para el sur sí veo que está 10 lucas, veo que está ahí Dajú, por ahí voy.
Así es el ser humano. Siempre rechaza lo que Dios le invita a tener. ¿Y cuántos aquí estarán rechazando a Dios que le está diciendo, dame tu vida, que quiero cambiarte? Dame tu corazón, que quiero transformarle. Y rechazando, no molestes, no. Dios, Esteban está diciendo, siempre han rechazado al hombre que Dios le manda. Y a este Moisés le rechazaron, le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Quién? En otras palabras le dijeron, ¿por qué te estás metiendo aquí, Moisés? Era el nieto del faraón, podría dar edictos de que Israel cambie, pero no lo entendieron ellos. Más bien le despreciaron. Y cuando dijeron, ¿me quieres matar como mataste ayer al israelita? Moisés huyó. Moisés dijo, bueno, no lo entendieron. Quise hacer algo por ellos, pero no lo entendieron. Chaufa. Como algunos deben estar así también con su familia. No lo he entendido, pastor, ya le he luchado, ya le he peleado y lo único que recibo es me rechaza, me bota, me ignora, ya no puedo, no doy más. Pues yo quiero decirte esta mañana, no importa cuánto te rechaza, no importa cuántos años estás en sequedad, la Biblia dice de Moisés, y Dios volvió a buscar a Moisés. Y se le apareció. Y le habló. Y le dijo a Moisés, no era en tu tiempo, no era en tus formas, es en mi tiempo y mi forma. Así que ponte a caminar, que te voy a usar para liberar al pueblo de Israel. Amén. Quizás a ti también te está diciendo así el Señor. Rechazado, rechazada, cansada. Estás tirando la toalla. Pero recuerda que Dios es el que busca. Recuerda que Dios se acerca a ti. Y recuerda que Dios es el que habla. Ahora pues, ven que te enviaré a Egipto, dice el versículo 34. Versículo 35. A este Moisés, quien había sido rechazado, Dios le levantó como juez y gobernante. Al hijo que dice la familia, oye, a ese no le doy ni 50 centavos por ese. Dios le hace el mejor de los hijos. A la hija que dice, esta hija, en las manos de Dios, Dios le transforma. A esa persona que nadie da nada y le desechan, Dios dice, yo te puedo usar. Yo te puedo usar. ¿Por qué es bueno escuchar esta voz del Padre? Porque muchas veces eso está en nuestra mente. Está en nuestro corazón. Que le damos más valor a me siento desechada, abandonada, a lo que Dios te está diciendo. Te amo, eres valioso, eres valiosa, te amo, puedo hacer contigo las cosas que te he prometido. Estaba esta semana en una reunión de pastores titulares de las iglesias, y el pastor predicador, un hombre de mucho conocimiento, y al exponer decía así, le preguntaron a John Stott, creo que es uno de los teólogos más grandes que ha habido en este siglo XX, o el siglo pasado, perdón, y le dijeron, John Stott, de acuerdo a lo que tú has estudiado y te has metido profundamente a la palabra, ¿cuál es el mayor tesoro que has encontrado? Y todos estaban ahí para apuntar. ¿Cuál profundidad? Y John Stott comienza a cantar. El mejor tesoro que he encontrado es Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. ¿Cuánto de tu corazón y la potencia que Dios te ha dado aumentaría si entendieses y creyeses que eres amado por Dios? Muchas de las cosas que pasa es porque usted no ha entendido ni ha creído que Dios le ama.
que solamente es un cliché que Dios me ama. No, Dios te ama profundamente, grandemente. La mayor expresión fue darte a lo mejor que Él tenía, su Hijo. Acercarse a ti cuando tú y yo éramos enemigos de la cruz. Él se acercó diciéndote, toma un regalo. Pero de alguna manera el diablo ha quitado eso de la mente. Y te hace decir, no me ama. Por eso paso esto. No creo, me amará, pero no mucho. Por eso estoy atravesando estas situaciones. Y Moisés también estaba en el desierto hasta que la palabra de Dios vino y le tuvo que utilizar como Él sabe utilizar. Y este Moisés lo sacó de la tierra de Egipto. Este Moisés es el que le dijo, profeta, levantará Dios. Este es el Moisés que anduvo con la congregación los 40 años en el desierto. Miren cómo Moisés cuidó, protegió, les dio la palabra de vida. Pero sin embargo, mira lo que dice el versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Esteban le está diciendo a sus acusadores, ustedes dicen que yo he hablado mal contra Moisés, pero quiero decirles según el Antiguo Testamento, que fueron nuestros padres rebeldes a lo que Moisés les decía, rebeldes al consejo de Moisés, al cuidado de Moisés. No le obedecieron. Si ustedes están diciendo nuestros padres, los patriarcas, pues esos patriarcas no obedecieron a Moisés, dice. ¿Por qué no obedecieron a Moisés? ¿Por qué no pueden obedecer a alguien que les ama, que les cuida, que busca lo mejor para él? ¿Por qué yo no puedo obedecer a Dios que busca lo mejor para él? ¿Qué es lo que me impide? La respuesta está en ese mismo versículo. Escuchen lo que dice. Sino que le desecharon. ¿Sabe qué es lo que se desecha? ¿Qué se desecha? Lo que no sirve, lo que no vale, lo que es inútil, lo que no tiene precio. Lo que está diciendo es que este pueblo, lo mejor que tenía, lo tomó que no sirve. Y muchas veces el cristiano hace eso con Jesús. Tiene el mejor tesoro. La perla más preciosa lo tiene. Y sin embargo lo menosprecia. ¿Por qué? Por cosas tan baratas como el dinero. Por cosas tan baratas como una profesión. Por cosas tan baratas como otra persona. Lo desecha y dice, no, yo quiero más esto. Pero no solamente es porque le desecharon, sino dice porque en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Sabes qué está diciendo? Que aunque el pueblo le seguía a Moisés y seguía por el desierto, le seguía, su corazón, su mente estaba en Egipto. ¿Sabe qué significa eso? Que usted puede estar aquí y usted puede estar tan sentado en esa silla, pero su corazón no está aquí. ¿Dónde estará? Usted puede agarrar la Biblia, leer la Biblia, pero su mente está en tal cosa, y por eso no entiende la Biblia. Usted puede meterse a orar y estar de rodillas y su mente está en otro lado. No está con el Señor. Por eso es que llegaron a desobedecer, porque desvalorizaron a lo que Dios dio y su corazón quería el pasado, quería el mundo, quería el mundo mundial. ¿Sí o no? Esta semana tenemos que ponernos en oración porque va a haber una lucha fuerte. Una lucha fuerte en que tu corazón, ¿dónde va a querer estar el 17, 18, 19 y 20? En la playa, en Huacachina. ¿Dónde más quiere estar tu corazón? En una parrillada. No quiere estar en la campaña. Pero qué bueno es pelear con eso y aprender a ser obedientes a Dios y poder decirle, Señor, aunque no entiendo, aunque no siento,
yo obedezco. Amén. ¿Y qué hace el Señor cuando ve un corazón así? Un corazón que siempre rebelde, siempre opuesto, y cada cosa que ve, un ídolo. Consiguió su trabajo es su ídolo. Hermana, ¿por qué no vienes al culto? Pastor, si supiese mi trabajo. Padre, quítale su trabajo. No. Hermana, ¿por qué? Pastor, ya me voy a casar y usted sabe. Hermano, lo que pasa, siempre hacemos ídolos de las cosas que Dios nos da. De las bendiciones que Dios nos da, nos aferramos más a Él que a Dios. Por eso cuando un joven me dijo, no, pastor, tu problema no es eso, le dije, tu problema es prioridad. Tu problema es prioridad. No, ¿por qué no vienes a tu clase? No, lo que pasa, mira, cholo, te voy a enseñar, le digo, yo también he sido estudiante. Y estudiante de medicina. Pero cuando tenía una reunión, una actividad, yo decía, bueno, esta clase no entraré, pero hay libro para leer, voy a leerlo. Y iba a los compañeros, ¿has copiado algo? A ver, pásame. Así que hay siempre. Prioridad es el corazón. Pero como Dios no es prioridad, hay otros que son prioridad. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando Dios ve ese hombre, esa mujer que levanta siempre ídolos en su corazón? Dios dice en la Biblia, aquí en el versículo 42, y Dios se apartó de ellos. Y los entregó a que hagan lo que quieren. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Muy bien. Siempre valorando a alguien más que a mí. Siempre dando tu corazón a alguien más que a mí. Pues bien, haz lo que tú quieras. Sigue tu camino. Llénate de lo que tú quieres. Por eso que Jesús dijo, el que busca, halla. Tú tienes lo que estás buscando. ¿Sabes eso? Tú tienes lo que estás buscando. Muchos han buscado plata, ahí está la plata. Pero ya te has dado cuenta que la plata no te hace feliz, ¿sí o no? Más bien más estresado, tu vena ya va a reventar. Tú has buscado el esposo, ahí está tu esposo. Y tú ya voy a estar feliz. No. Y no es que no sean buenas esas cosas, pero no es la prioridad. Amén. La prioridad tiene que ser siempre Dios. Y por eso Dios le dio al pueblo de Israel, pues quieres adorar, te voy a llevar a un país donde todo es ídolo. Y le llevó a Babilonia. 70 años con tanto ídolo que saliendo de ahí los israelitas ya no querían ídolo. Dios hizo lo que hizo la empresa Donofrio con todos sus trabajadores. Usted sabe que cuando Donofrio abrió no estos tiempos, en los primeros tiempos, Donofrio metía, ¿alguien quiere trabajar para Donofrio? Sí, vamos. Tu trabajo esta semana va a ser comer todos los chocolates, todo lo que puedas. Ay, la primer día, feliz porque nunca se comió sus sublimes, sus chispitas. Al segundo día, al mediodía ya estaba, ay no. Coma, venir el supervisor, coma, tu trabajo es comer. No, coma. Al tercer día ya estaba todo un sublime. Pero su trabajo era comer. Venir el supervisor, a comer. No, ya no. Coma. No, ya no. Coma, ya no. El último. Y se indigestó y todo eso. El jueves, a comer. No. Come, renuncio. No, ya estás listo. Ya estás listo. Póngale en la fábrica de chocolate, ese no va a comer ni un chocolate. Dios va a ser así con nosotros. No me quieres honrar, no me quieres dar ese primer lugar, pues vas a disfrutar lo que tú dices que vas a decir, come. Hasta que hastiados de eso podamos venir a llorar y decir, Señor, ya entendí, tú eres lo primero. Tú eres el que da vida. Tú llenas de gozo, de paz, porque tengo todo y no tengo nada. Prefiero tenerte a ti y no tener nada. Amén. De eso es lo que está hablando. Y así, Esteban
presenta su defensa. Y por último presenta a David, y con esto estamos terminando. Esteban te presenta a David del versículo 45 al 50 y dice: el cual recibió en su vejez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. ¿Qué está diciendo aquí? Que no fue Dios quien dijo: quiero que se me haga un templo. Yo quiero un templo. Él no dijo. Aquí está diciendo que fue el corazón de David que dijo: quiero hacerle un templo a Dios. ¿Y por qué está diciendo esto Esteban? Porque los judíos al templo le habían endiosado, le habían hecho un ídolo. Tanto es así que amaban más al templo que al Dios que estaba en el templo. Y hay mucha gente que es así, que puede venir a esto: al templo, aquí están calladitos, su esposo le hace algo, se aguantan, porque es un lugar santo, dice. Pero cuando se va a la casa, es que en el templo no se hace eso. Así eran los judíos, en el templo santos, fuera del templo no. Y aquí Esteban está diciendo: el templo no fue una idea de Dios. Es David queriendo darle honor al altar de Dios. Y Dios le dijo: muy bien, David, ¿quieres hacerme? Hámelo. Y cuando Salomón construye este hombre, en el libro de Primera de Reyes 8:27, dice así: al ver Salomón ese templo hermoso, mire hermano, vaya al YouTube y revise cómo era ese templo, era espectacular. Todas las paredes enchapadas de oro, los techos enchapados de oro, las columnas de mármol. Un mármol tan especial que cuando le daba el sol parecían espectacular. Pero a pesar de eso, mira lo que dice Salomón: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no le pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Qué claridad de Salomón está diciendo: ni los cielos de los cielos contienen. ¿Cómo creo yo que aquí puede morar Dios? Sus ojos estarán mirando este lugar, sí, pero no puede contener este chiquito a Dios. En la nueva versión internacional dice: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que son, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. De tal manera que Esteban le está diciendo a los israelitas: no pongan su confianza en el templo. Y hermano querido, el judío hasta ahora sigue poniendo su confianza en el templo. Por eso va esa pared, la única pedazo de pared que hay del templo, ahí se van su papelito, sus cosas, porque creen que Dios tiene que ver algo con ese templo. Y Esteban está diciendo: no es el templo lo más importante, es Dios lo más importante. Y ustedes han hecho ídolo al templo de Dios. Entonces, ¿dónde habita Dios? Si no habita en el templo, ¿sí o no? Vamos a ver dónde habita Dios. Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías está diciendo: de Dios es el cielo y la tierra, todo lo que hay. ¿Qué me puedes construir tú? Donde yo pueda habitar no puedo, pero quiero darte un tip, dice el Señor, que miraré.
Esta palabra miraré significa estaré con él, le favoreceré, habitaré con él. ¿Con quién? Con aquel que es pobre de espíritu y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que le da valor a lo que yo digo, aquel que le pone en alto mis palabras, con ese yo habito. ¿Se da cuenta qué impactante? Isaías 55, 17 repite lo mismo y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar los corazones de los quebrantados. ¿Con quién habito? En las alturas y la santidad. ¿Y con quién más? Con los pobres y humildes de espíritu, con los quebrantados. ¿Se da cuenta con quién habita el Señor? ¿Habrá aquí alguno de corazón humilde? Yo creo que sí. ¿Habrá alguien aquí quebrantado? Pues con ellos habita el Señor. Y Esteban pasa a confrontar, se defendió, ahora los va a confrontar. Y el versículo 51 dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Esteban le está diciendo: no soy yo, son ustedes los duros, los incircuncisos. ¿Y quién es un duro de cerviz? Alguien que tiene el cuello rígido, alguien que no puede inclinar la cabeza, alguien que no se sabe humillar. Ese es un duro de cerviz. Alguien que siempre está así: a mí no me bajan, a mí no bajan. Duros de cerviz, cuello rígido. No puede decir: no soy yo, es Dios en mí. De eso está hablando. Incircunciso de corazón. ¿Quién es ese incircunciso de corazón? Ese es alguien que no quitó la carne que sobra, que no sacó el mundo de su corazón. Uno de los beneficios de la circuncisión en el aspecto físico es que la circuncisión para el tiempo de Abraham era un beneficio físico porque le evitaba infecciones en los genitales del varón, pero sobre todo impedía que el hombre con esa sustancia que botaba ahí le produzca cáncer a la esposa. Por eso no sé si usted sabe, pero en la salud pública se sabe que las mujeres israelitas eran de 0 a 0.1% de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Cuando lo estudian es porque los hombres no tienen prepucio. ¿Y por qué quiso eso Dios? Porque quería que su pueblo crezca en un mundo donde todos morían y muchas cosas, no había salud, no había medicina. Lo mejor era cuidar y su pueblo crecía. Pero también tiene un punto espiritual la circuncisión. Por eso dice: incircunciso de corazón. Gente que no ha sacado el mundo de su corazón, que quiere a Dios, pero lo tiene tan metido al mundo, que si Cristo vendría ahorita, le diría: espérate un ratito, pero te quiero llevar algo precioso. Todavía no, quiero ver a mi nieto. Tan metido el mundo en su corazón. Incircunciso, dice. Y por eso podemos ser cristianos con infecciones espirituales, con cáncer espiritual. Porque teniendo el corazón con esa carne, con ese mundo, no puede desarrollarse.